El Centro Cultural UNAM Querétaro de la ENES Unidad Juriquilla, en colaboración con la Unidad de Vinculación, Difusión y Divulgación de la UNAM Campus Juriquilla, presenta Panóptico Cultural, un espacio de diálogos y reflexiones en torno a la cultura. Conducen Abel Martínez y Juan Villagrán. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según cuando nos escuchen. Bienvenidos de nuevo a Panóptico Cultural. Quien les habla, Abel Martínez. Juan Villagrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Bien, Abel, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, una vez más en el Panóptico Cultural. Así es. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, es de allá de la UNAM Central, es Yael Weiss. ¿Y cómo estás, Yael? Hola, ¿cómo están? Felices de estar aquí en un panóptico. Me encantan los panópticos, se puede observar muy bien todo. Sí, claro. Digo, me remite un poco a la prisión, pero... Claro, ese es el chiste, ¿no? Ese es el chiste un poco de ponerle el título a este programa, observar todos los ámbitos de la cultura desde el panóptico, ¿no? O por eso es lo que pretendemos, ¿no? Pero tú sabes, Abel, que nosotros en la revista de la universidad tenemos también una sección llamada Panóptico. Sí. Entonces me siento pues como en casa, pues. Sí, bien. Eso lo he visto y me gusta mucho también que tengan ese apartado, es fenomenal. Oigan, si me permiten, les voy a leer un poco de Yael Weiss, que es nuestra invitada para que la conozcan. Una muy breve semblanza. Ella es maestra en letras modernas por la Universidad de París, la Sorbonne. Publicó Hematoma en 2019, Cuaderno de Violencia en París 2009 y Constelación de Poetas Francófonas de 5 continentes. 10 siglos, selección, traducción y notas con Verónica Martínez Lira en 2010. En 2014 realizó Archivo Abierto, la app histórica del Fondo de Cultura Económica, y actualmente es editora de la revista de la Universidad de México y conductora de TV UNAM. Su libro de cuentos, Cicadas, estará en librerías en agosto de 2021. Y bueno, pues eso es un poco de la semblanza de Yael, y como lo escucharon ahora en la semblanza, hoy queremos platicar sobre un poco la revista de la Universidad de México. Juan. Gracias, Abel. Sí, bienvenida, Yael. Nos da mucho gusto tenerte en el programa. Y me interesaría, para empezar la charla, que nos dijeras cuál es el objetivo de la revista de la Universidad de México. ¿A quién va dirigida? ¿Únicamente a los universitarios, a todo el público? ¿Es literaria o es de otros, abarca otros conceptos? ¿Qué es la revista de la Universidad de México? Pues mira, la revista de la Universidad de México, históricamente, debemos de pensar que es una revista que ya cumplió 90 años. Entonces, es nonagenaria. Entonces, es este tipo de proyectos que pertenecen a la universidad, es decir, no pertenecen a una persona, no pertenecen a un grupo particular, sino pertenecen a una institución. Entonces, eso permite cambios dentro de dirección dentro de la revista. Es decir, no forzosamente sigue el carácter de un director o de un grupo de intelectuales que la toman en cierto momento, sino que se va renovando, ¿no? Según pues lo que necesita la universidad en ese momento, ¿no? Entonces empezó como una revista de cohesión, es decir, de una revista donde se podía comunicar la comunidad universitaria, es decir, en sus páginas podían verse reflejados y podían dialogar. La revista de la universidad es importante también quizás saber que es la ancestra de la Gaceta. La Gaceta, al principio solo existía la revista de la Universidad de México y ahí habían los anuncios, todo lo que vemos en la Gaceta, ¿no? Los nuevos institutos, ¿no? La UNAM se estaba creando después de obtener su autonomía, entonces ahí se anunciaban los institutos, las nuevas facultades, se hacían anuncios comunitarios y al mismo tiempo se hacían algunos artículos de interés
académico y también de interés cultural, ¿no? Había también incluso poesía, siempre hubo ilustraciones. En 1954 surge la Gaceta, es decir, la comunidad universitaria crece muchísimo y entonces pues empieza a no ser suficiente el espacio. Entonces se decide dividir en dos. Entonces por un lado se va la Gaceta Universitaria, que sigue siendo donde la comunidad se entera de lo que sucede dentro de la UNAM, digamos. Y por el otro lado, se deja que la revista de la universidad se vuelva simplemente, bueno, no simplemente, ni más ni menos también, digamos, se especialice más en la difusión cultural. Entonces, el objetivo ahora sigue siendo, por supuesto, o sea, sigue siendo fiel a su herencia, es decir, quiere crear comunidad, queremos. Me da un poco de risa porque todo el mundo hoy, por supuesto, todos queremos crear comunidad. Y mientras más solos estamos en nuestras casas por el COVID, más queremos crear comunidad y hacer comunidades, de alguna manera terminar con el aislamiento moderno del hombre y nada más hablamos cada vez de más comunidad y nos vamos aislando más. Pero digamos que algunos lo logramos, como la revista de la universidad, como ustedes en Juriquilla seguramente. Entonces se trata de que la comunidad universitaria se vea reflejada ciertos intereses de la universidad ahí. Son intereses culturales, pertenecemos a la difusión cultural. Entonces se trata de una revista, hoy en día, tuvo la revista distintas etapas, digamos. Hubo etapas muy literarias, ahí de hecho publicó Carlos Fuentes en la primera versión de Pedro Páramo, se llamaba Los Murmullos, ahí publicaron sus primeros textos Juan Rulfo, José Emilio Pacheco, ya dije Juan Rulfo, perdón, me refería a Carlos Fuentes, Octavio Paz, etcétera, ¿no? Hoy en día la retomó una escritora, que es Guadalupe Nettel, que es la directora, ella es literaria, pero curiosamente ya no somos literarios únicamente, es decir, guardamos el amor por el lenguaje, es decir, por la buena escritura, por algo que esté bien escrito, pero al servicio de la cultura y la difusión de la ciencia y que sea multidisciplinario. Entonces, funcionamos por dossiers mensuales. Temáticos. Ajá, son dossiers temáticos. Si ya me excedí en mi respuesta, no, adelante, estoy haciendo una presentación completa de la revista y a lo mejor es no era importante. No. Sí, es importante conocerla. Claro. Sí, ok, va. Entonces, hacemos un dossier mensual con un tema, ¿no? Que es, por ejemplo, ahorita estamos trabajando el tema de El Doble para septiembre. Estamos a punto de publicar, ya se fue a imprenta nuestro número sobre el Caribe, el número que va a ser el número de julio-agosto, el número de junio, por ejemplo, fue en la noche, estamos en el número de la noche, exacto. Uh-huh. Entonces, es un tema, ¿no? Y a partir de ese tema, hacemos un cruce de varios ejes. Primero, multidisciplinario, es decir, tratamos de abarcar cosas que tengan que ver con ciencia, antropología, en fin, las diversas disciplinas que tienen cabida en la universidad tienen también cabida en nuestras páginas. Tratamos justamente de que se vea el tema desde diferentes ópticas, desde diferentes ángulos, y por otro lado también es atravesado por los temas que nos son de interés como permanente, que siempre son muchísimo lo que esté en el margen, lo que un poco marginal, ¿no? Y también el tema del feminismo, el tema de los pueblos originarios, ¿no? Todo lo que son los pueblos indígenas de México y del mundo, de América Latina, y las discapacidades, en fin, todos estos lugares que todavía se necesitan alumbrar y que todavía están en pie de lucha, digamos. Y creo que eso es la revista hoy. Un lugar, entonces una caja, la directora de la revista, Guadalupe Nettel, tiende mucho a decir que quiere que sea una caja de resonancia. Es decir, es una caja de resonancia de voces. Invitamos a estas diversas disciplinas, pero también invitamos a voces lejanas y cercanas. Es decir, tratamos de tener siempre un equilibrio entre gente de la UNAM, que escriba desde la UNAM, y tratamos de llevar esas voces hacia el mundo con nuestra distribución y nuestro sitio web, pero es importantísimo para nosotros que también participen voces internacionales. Es decir, que se abra a un diálogo no solamente de la UNAM y de el país, es decir, no solo de la UNAM, sino también de la gente que trabaja fuera de la universidad, sino que se abra también a
al ámbito internacional, es decir, hacer un diálogo lo más rico posible. Creemos que encerrarse no puede traer buenas cosas. Tenemos que permitir la circulación máxima de ideas, pues. Oye, Yael, decías que es una revista de 90 años. Más o menos se funda con pues, prácticamente con la universidad, con Vasconcelos, ¿será? Sí, Que él, sí, sí. Ok, nada más para hacer ahí, estaba haciendo sí. cuentas. Fíjate que tuvo algunos nombres. Se llamó también Boletín Universitario, luego Cultura Popular, creo que se llamó Boletín de Cultura Popular. O sea, tuvo algunos nombres, o sea, estuvo primero tanteando en diferentes nombres. Revista de la universidad tuvo un tiempo, luego se cambió a Boletín Mensual de Cultura, ¿sabes? Y más o menos, yo creo que por los años 40 ya se quedó en Revista de la Universidad de México, que es, la revista es la más longeva de América Latina, en el ámbito cultural, por lo menos, ¿no? Es la revista viva más longeva de América Latina. Y yo creo que tiene una historia muy interesante precisamente porque ha reflejado el paso de varias generaciones y de varios intereses, ¿no? Justo ahí es donde iba y quería preguntarte eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido, digamos, de la universidad? O sea, ¿quién puede publicar en la revista de la universidad, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de esta revista ya en ese, o sea, está como limitado a cierto grupo solamente, a alguien que tenga una trayectoria literaria o un bagaje académico amplio? No sé, eso también sería algo bueno que nos lo pudieras esclarecer. Claro. Yael. En principio no, en principio está abierta a absolutamente cualquier pluma. Ahora, esto viene hay que tomarlo también en su dimensión. El hecho de hacer una revista con dossier temático nos exige un poco de planeación, en el sentido de que queremos que sea un número equilibrado. Queremos que haya no solamente textos literarios. Por ejemplo, hace rato me preguntaba si era una revista literaria. Te digo que no lo es. Seguimos metiendo siempre algún cuento, siempre algunos poemas. Es muy importante para nosotros que la poesía esté presente, pero no es ya literaria. No es como este tipo de revistas que sirven, porque hay revistas literarias, por supuesto, que sirven justamente para que los autores empiecen a dar a conocer lo que están escribiendo, ¿no? Donde puedes sentir un poco el gusto, un poco cómo se está construyendo la literatura nacional, ¿no? De eso sirven las revistas literarias, supuestamente, ¿no? A juntar las voces que están activas, que están escribiendo, y generalmente te dan adelantos de lo que están trabajando, pequeños textos que posteriormente serán libros. En este caso no es, y esas revistas literarias reciben estas propuestas por parte de los autores. No son tanto revistas que solicitan textos, sino están simplemente atentas a los autores y qué es lo que están publicando, y los autores mandan textos para publicarse. Nuestra revista pide textos, solicita, y queremos muchísimas veces que no podemos tener 4 textos de antropología y entonces ya no hay espacio para los demás. Entonces, generalmente tratamos de equilibrar más o menos lo que creemos que puede ser pertinente para este número. Tenemos un consejo editorial, nos juntamos siempre antes de cada número para hablar qué ángulos del tema serían interesantes. Luego hablamos con posibles colaboradores que lo enriquecen o lo cambian un poco, pero sí aceptamos colaboraciones espontáneas, sobre todo para las secciones que son más libres, que sería la sección de Panóptico, precisamente, y la sección de crítica. Es hora de quizás hablar de Panóptico, que tanto nos une por nombre. Panóptico es una sección donde hay columnas. Son columnas fijas, pero no son de autores fijos. Es decir, justamente no queremos tener a alguien como con una especie de nómina. Esto sucedió en algunas otras épocas de la revista, ¿no? Hay alguien que pues ya publica todos los meses y recibe un pago por estas publicaciones, y es una columna que es personal. En este caso no, en este caso queremos más bien que sean diferentes voces que ocupen cada una de las columnas. Una está dedicada a la difusión de la ciencia, se llama Alambique. Otra está dedicada a el oficio, que es el oficio de escritura, entonces es de entrevista a escritores. Hay otro que se llama En Camino, que está enfocado a la migración en la actualidad.
todos los movimientos migrantes que hay en el mundo. Hay otro que se llama Ágora, que está dedicado más como a ensayo político. Hay otro que se llama Otros Mundos, otra columna, y esa es una más de crónica periodística, que va un poquito con esta idea de alumbrar estos márgenes, ¿no? Lo que no vemos, pero que está ahí. Entonces, Otros Mundos es pues la idea de ver pues quizás el gremio de los que venden los boletos del metro, o cómo son los coleccionistas, o sea, como todos estos otros mundos con los que convivimos, pero que no forzosamente conocemos ni hemos mirado por una mirilla, ¿no? La mirilla que nos abre el cronista. Y tenemos también una que se llama Personajes Secundarios, que nació con la idea de todas estas personas que crecieron o que se desarrollaron a la sombra de otros, es decir, o que fueron segundo lugar en algo, y que por eso quedaron olvidados. Todos sabemos que Louis Armstrong fue el primer hombre en pisar la luna, pero ¿quién fue el segundo? ¿No? ¿Quién fue el segundo en conquistar el Polo Norte? Muchas veces olvidamos el segundo, y a veces tiene más mérito que el primero por su historia personal, en fin, pero no, o sea, nos quedamos con el primer lugar nada más. Entonces era la idea de rescatar estos personajes que llegaron en segundo lugar, o que son secundarios y crecen a la sombra de otros. Y por último, esta crítica que se dedica a libros, películas, series. Ahí recibimos muchísimo más textos. Cuando me dices, tiene que ser alguien con posgrados, con prestigio, pues hay una realidad. No tiene que ser de ese modo, y de hecho hemos recibido textos espontáneos de personas muy jóvenes, pero se tiene que saber que la escritura es algo que se escarba, o sea, hay que arrastrar la pluma. Entonces es muy raro que una persona muy joven tenga la experiencia, la madurez, ¿no? Para llegar a un texto de la calidad que nosotros buscamos, ¿no? Pero si sucede, sí, hemos publicado a poetas de 20 años, ¿no? Pero sí, la experiencia siempre da, o sea, uno se hace escritor escribiendo muchísimo, y reescribiendo, y volviendo a escribir, y más en ensayos como de ágora, ¿no? De reflexión, de crítica. O sea, sí, el nivel creo que es alto, está abierto a todo el mundo, pero sí es un nivel de un nivel que exige. Ahora, tenemos un blog que se llama el Blog de los Jóvenes, porque no queremos dejar fuera, digamos que tenemos una pista de calentamiento que ha sido muy fructífera, es decir, que son los mismos temas que en la revista, ¿no? Se abre todos los meses a esa convocatoria, es para menores de 30 años, y publicamos ahí los textos que también reflexionan y queremos que dialoguen con los otros textos de la revista, pero también dialogan entre sí, y tenemos como 5 o 6 publicaciones mensuales. Ahora de hecho lo está retomando, están también publicándose algunos de nuestros textos en la Universidad de Barcelona, tenemos un pequeño convenio. Entonces los muchachos de menores de 30 años que escriben textos sobre nuestros temas, la noche, el Caribe, en fin, todos los temas que vamos abriendo, pues tienen oportunidad ahí de dialogar, son textos un poquito más cortos, y yo espero que todos ellos sean nuestros próximos colaboradores. También para esta sección, para este blog, hay el comité editorial revisa las propuestas que llegan, sí. O cómo, ¿sí? No, Sí, sí. no están abiertos, sino sí se hace toda una revisión. O sea, no es un blog en el que la gente no escriba llega y libremente, postea, sino nos manda el texto, ¿no? Aparte, muchas veces tenemos un pequeño comité de corrección, igual que los autores, es decir, se les sugieren ciertas cosas, aquí no se entiende, hay que corregir aquí, asado, y ya, y se publica. Oye, a mí me pareció, antes de esta charla, estuve revisando la revista digital, y como dices, o sea, me gustó mucho cómo la definiste la revista al principio, que era una revista de cohesión, porque efectivamente tiene como estos ángulos hacia todas las perspectivas, ¿no? Y estaba escuchando en esta versión digital pues el podcast que hicieron sobre la noche y la comunidad LGTB más, para no errar en las letras, y cómo esta entrevista que le hicieron a este chico, no recuerdo, Wenceslao, como desde su experiencia como autor y como supongo que era persona que pertenece a esta comunidad, cómo se involucra en esta libertad que da la noche, ¿no? Que era el tema central del mes pasado, bueno, de este mes todavía. Y me pareció muy interesante que no solamente se quedara en la letra
la revista, o sea, en escrito, sino que ya haya esta evolución a un formato también de audio que le da un sentido interesante y que por lo menos a mí me hace sentir más cercanía con el autor, ¿no? Hay personas que somos más auditivas, otras más visuales. Y a mí me gustó mucho esa sección. Fíjate que en efecto tenemos varias cosas en multimedia también. Tenemos el programa de radio que hacemos con Radio UNAM y luego, por supuesto, retomamos ese programa y lo subimos al podcast. Está en la página de la revista, pero también está como podcast en todas las plataformas de podcast. Te puedes suscribir a Revista de la Universidad. Y claro, definitivamente es otra manera de abordar, no solamente para el público, es decir, como tú dices, hay unos que son más auditivos, pero también hay autores que son más orales. También tenemos un programa de televisión, igual que el de radio, que es semanal, que hacemos con TV UNAM, y también toma este tema. Entonces, ¿cuál es el chiste de estos programas? Número uno, hay otros públicos que no prefieren no leer, o ya leyeron, o tienen otras cosas que leer y prefieren en algún momento consultar videos, o prefieren simplemente los videos, o prefieren simplemente los podcasts. Pero también hay, por ejemplo, los activistas, hay ciertos actores, políticos, sociales, que hablan y expresan muchísimo mejor de lo que escriben. Y también queremos escucharlos, y también queremos invitarlos, y también queremos escuchar sus puntos de vista. Entonces, es otra manera de invitar voces que si no estarían excluidas de la revista. Y muchas veces, cuando preparamos el dossier, quedan algunos temas que ya no encontramos autor o que ya nadie trató, y entonces tratamos de recuperarlos en los programas de tele y entonces tratar esos subtemas. Digamos que lanzamos este tema mensual y todos nos ponemos los lentes del tema y se trata de prestártelos a ti si te sumas a nuestro proyecto, a ti Juan y a ti Abel, y es como de, bueno, vamos a platicar de este tema todos. Y entonces no se trata, por ejemplo, en los programas de audio ni en los programas de tele de hablar de lo que ya se publicó en la revista. Se trata de crear más contenidos. Es lo que yo llamo una revista, pues es la revista audiovisual, digamos, pero sigue siendo revista. Claro. Yael, ¿qué tanto éxito ha tenido esta etapa digital de la revista? Porque la revista en sí en esta nueva etapa, en esta nueva época es muy hermosa. A mí me gusta más tenerla en las manos, leer, degustarla de esa forma, pero sé que tú eres la responsable de este proyecto digital de la revista de la universidad y eso significa que puedes llegar a más públicos, como lo mencionas, no solamente a los que la podemos leer o conseguir en una librería, en fin. ¿Qué tanto alcance ha tenido, y sobre todo con los jóvenes, ha llegado a impactar la revista de la Universidad de México? Pues mira, es una pregunta, a ver, primero es como una pregunta un poco numérica, entonces, a ver, vamos a decir, publicamos 5,000 ejemplares, a veces 4,000, 5,000, que son, ¿no? Eso es pues el alcance máximo que puede tener la revista de papel. Bueno, sin contar que pues puede estar en una biblioteca y entonces la puede ver mucha gente. Pero digamos que son 5,000 ejemplares, 4,000, 5,000, depende del tipo el número, ¿no? Y si hay que reimpresión. La revista, el sitio web sí es circulado por más o menos 300,000 personas. En tiempos de pandemia llegamos o sea, en visitas únicas, ¿no? En tiempo de pandemia, en los primeros meses de pandemia en que de verdad subió muchísimo el consumo cultural en línea, llegamos a unas 500,000 visitas mensuales. O sea, visitas únicas. Cuando estamos hablando de hits, ¿no? Así de cuántas veces estamos hablando de millones. Y tenemos algunas mediciones como de qué tipo de lugar del mundo. Ahora, algo muy importante, tenemos un programador, obviamente esto se trabaja con un programador, que yo respeto mucho porque desde que empezamos a construir el sitio web, él se negó, de hecho, a que fuera, por ejemplo, WordPress, lo quiso construir de cero y se negó a muchísimas cosas que a nosotros nos parecían obvias, como tener datos, ¿no? El Big Data. Nosotros no tenemos cookies y no recogemos los datos de nadie. De hecho, la gente que se suscribe a la revista solo tiene que dar su mail, pero nunca sabemos ni cómo se llama. O sea, es nada más una dirección de correo que no es un dato personal, porque afromexicano no es un dato personal si no tiene que ver con una persona o un nombre. Si nada más tienes la dirección de correo, eso no es dato personal. Entonces, la desventaja de no tener datos personales es muy bueno. O sea, el programador lo que pasa es que es muy paranoico, como muchos programadores hoy en día. Yo creo que si hay tanta paranoia, deberíamos de quizás atender. Yo lo que pasa es que ya siento que ya Google ya sabe todo de mí, ya no puedo esconder nada. Pero, claro. O sea, como que siento que ya fui. O sea, seguro.
me desperté un poco tarde, pero hay cierta paranoia en muchos hackers y en muchos programadores. Entonces, él no quería que tengamos en algún lugar una base de datos que nos pudiera robar Google, ni que podamos, o sea, ni Google, ni Dropbox, ni ninguna de estas empresas que pueda utilizar nuestra base de datos. Y tampoco quería, por lo mismo, que usáramos, por ejemplo, Google Analytics, ¿no? Para que nos pudiera segmentar un poco más quiénes son los que usan, Claro. quiénes son los que usan nuestra web. Entonces, por ese lado no te puedo, así como no te puedo decir quién agarra y compra nuestra revista en papel, es muy difícil saber quiénes son, o sea, qué edad tienen, si son más hombres que mujeres. Resulta que para nuestro sitio web estamos en la misma situación porque no recabamos datos personales por cuestiones éticas. Eso está, bueno, a mí me parece increíble porque creo que le da un sentido, un plus a la palabra universidad pública, en donde puedes entrar sin que se sepa más de ti, o sea, tienes toda esa libertad de la universidad pública y que es de todos y que tienes ese derecho, ¿no? Por el Y simple más hecho de humano, ¿no? Aunque así se completamente. puede decir que hay algo humano en la web. Sí, exacto. Es No, extraño, y pero aparte sí. todos los contenidos son gratuitos, o sea, no hay nada que se publique en la revista en papel que no esté en el sitio web, es decir, es una cuota de recuperación realmente para la impresión, lo que sea súper subsidiada, que de hecho es una de las grandes ventajas, somos unos consentidos por la UNAM, porque muy pocas revistas se pueden permitir lo que nosotros nos permitimos, pero por otro lado tratamos de devolver el favor poniendo todo accesible, todo lo más bonito y lo más accesible posible y lo más gratuito para quien no pueda pagarlo. Sí, Me claro. queda claro porque, perdón, Abel, yo entro muy seguido a la revista de la universidad y platicando con Yael y comentando que valdría la pena recuperar algunos textos antiguos y compartirlos con la gente de que nos sigue en la comunidad del campus Juriquilla. Y ya lo he hecho desde hace un par de meses, que cada semana les comparto un texto que me parece interesante y que fue publicado hace 5, 10 años, 15, para que se recupere ese sentido y sobre todo conozcan aquí en Querétaro que existe esta revista de la Universidad de México fuera de la UNAM, porque en la UNAM sí la conocemos obviamente, pero fuera de la UNAM en Querétaro muy poca gente la conoce y la intención es promover y sobre todo grandes textos que se han publicado en esta revista. Sí, de hecho, Juan tenía, bueno, antes de la pandemia tiene un programa con la Universidad Autónoma de Querétaro, la que es la local, y siempre, constantemente, bueno, cuando me ha invitado Juan al programa, recurrentemente estamos ahí hablando de la revista, porque de hecho, recuerdo un programa muy curioso que se estaba hablando de los cultos en la revista y, y había una sección que decía Dios ha muerto, o sea, obviamente haciendo referencia a Nietzsche. Y bueno, se armó un alboroto en la radio, no sé si lo recuerdas, Juan, Así es. pero bueno, o sea, constantemente, el punto es que constantemente estamos como promoviéndola desde acá, desde esta trinchera, porque creemos que es un contenido muy interesante y que además pues se acerca y no sé, a mí me da la impresión de que es una revista pues única porque sí mezcla esta parte como cotidiana con este rigor, pues no sé si científico, académico, pero que tampoco no es difícil de leer para la gente común y corriente. O sea, no necesitas tener un doctorado, un postdoctorado para acercarte a las letras que vienen en la revista y al contrario, te hallas una grata sorpresa. Hoy, te digo, estuve revisándola y, o sea, para empaparme un poco de lo que iba a platicar contigo y de verdad era fascinante lo que me estaba encontrando, ¿no? Eso es lo que la Sí, hace valiosa, por supuesto. a mí me gusta mucho lo que hace Juan. En efecto, he visto sus newsletters, ¿no? Su mailing con cosas de la revista, porque cada quien va a algo particular de la revista. Juan va hacia lo que es el archivo, ¿no? El archivo histórico, artículos, y eso, bueno, no se puede imaginar el trabajo tremendo que hay detrás de eso, de digitalizar todos los PDFs, ¿no? Estamos hablando de 300,000 artículos o más.
y todavía tenemos a una persona, pero de verdad es que para este tipo de cosas tienes que, o sea, esa persona aparece y esto se hace, o no aparece nunca y nunca se hizo. Hay una persona, una doctora en historia, que necesitaba trabajo. Cuando llegamos a la revista El Nuevo Equipo, como que no le daban mucho que hacer y ella solita empezó a trabajar en archivo. Estamos hablando de 1920, 21, ¿no? Los primeros números que están digitalizados. Y ella empezó a escribir de qué se trataba cada número. Entonces, al final lo que hicimos, a la hora de migrar todo nuestro archivo del sitio antiguo al sitio nuevo, ella hizo una sinopsis, es decir, de cada artículo. Trabajó 3 años, todos los días, 8 horas, muy precisa, ¿no? Entonces ponía su reloj, era una joya esa mujer, de verdad. Y cada artículo, o sea, leyó todos los artículos desde 1921 y a cada artículo le puso una sinopsis de lo que es decir, escribió un pequeño párrafo de 3 frases de lo que es y le puso etiquetas de o sea, de las disciplinas, de qué lugar del mundo, y entonces eso permite hoy ver de qué trata cada artículo antes de meterte, ¿no? Tener un poquito de todos estos metatextos, ¿no? De los metadatos del metatexto del texto. Y la verdad es una joya ese archivo y me gusta mucho que tú vayas sobre todo hacia eso, Juan, porque en efecto es riquísimo. Hay una cantidad de cosas Sí, y de realmente. lenguaje y de historia dentro de ese archivo. Es que son de las cosas generosas que tiene la UNAM y que nosotros tenemos que estar comprometidos en promoverla extramuros, porque yo he aprendido mucho a través de la revista, me ha dado mucha información, mucho conocimiento desde mi formación en el bachillerato hasta hoy, porque es una revista a la que recurro mucho, y cada que sale el nuevo número, lo publico, les digo, ya salió el nuevo, empecé con el de junio, justamente con la noche, pero cuando salga el de junio, tal vez ya salió el de junio, si lo quieren leer, bienvenidos, ahí está la liga para que lean el PDF y lo bajen, porque es muy pesado, entonces yo les pongo la liga, pero en cada semana sí bajo el PDF y se los comparto en el correo, hago la imagen del texto, lo presento y les adjunto el PDF para que lo puedan leer cómodamente en su computadora, y que cuando sale en el mes, pues sí la liga, porque sí es muy pesado, pero la intención es que vean que hay un mar de conocimiento, que hay un mar de posibilidades a través de la revista de la Universidad de México, y que es algo maravilloso, y me siento muy orgulloso siempre que me remito a la Universidad de México, porque creo que todos debemos abrevar ahí en ese espacio. Pues es de nosotros, de todos nosotros, de todos los ciudadanos. Al final es parte de la universidad es de la nación. Sí es. Digo, hay algo que uno luego no quiere decir, pero se paga con los impuestos de todos. El chiste es que todo el mundo se lo apropie y lo disfrute, porque es suyo, es de todos ustedes los que estén viendo este programa, también es de ustedes. Sí, claro. ¿No? Efectivamente. Nada más, perdón, Abel, hoy compartí el Milenio del Sol, un texto de Homero Arrighi, que lo publicó en el año 2000, en enero del año 2000, justamente por esa transición de milenio y demás, y creo que valdría la pena compartirlo y que la gente lo conociera. Y lo más interesante que a mí me gusta de esto que estoy haciendo con la revista es una reflexión que se hizo hace determinados años, si sigue vigente o en qué ha cambiado o cómo se ha transformado o cómo la hemos nutrido, ¿no? Sí, pues es a mí, yo sigo todavía un poco encantado con tener aquí a Yael para seguir platicando de esto y quiero un poco ahondar sobre el sentido que le da, a ver, la pregunta mejor estructurada va a ser así. ¿Qué le da la revista a la universidad? Sí, o sea, porque sabemos que la universidad obviamente tiene ya un prestigio histórico y todo esto, pero la revista, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que le da a la universidad? ¿Le da esta parte de diversidad cultural? No sé, ¿qué sería, en tu opinión, lo que le da la revista a la universidad? ¿O por qué ha durado tanto tiempo, no? ¿Por qué se ha permanecido? Claro. Pues mira, una de las... Fíjate que ahorita se me fue el nombre, pero de las, como, no objetivos, pero de esas que están en la Carta Magna. Misión, visión o de esas Una cosas. de las misiones de la universidad
¿no? Pues una de ellas es educar, por supuesto, no hacer investigación, y la otra es difundir la cultura. Entonces, la revista de la universidad pertenece a difusión cultural. Difusión cultural justamente es lo que da, difunde la cultura, y no solo para la gente dentro del UNAM, o sea, la cultura nos enriquece todo el tiempo, nos permite también cambiar del ámbito en el que estamos, es decir, estamos nosotros, por ejemplo, como universitarios, si queremos hablar de la comunidad universitaria nada más, pues estamos en una investigación, no sé, de microorganismo, ¿no? En un laboratorio. Definitivamente irte al cine a ver una película en el Centro Cultural Universitario, que es una selección bellísima siempre de la Filmoteca, prenderte de una, agarrar la revista, ir a las obras de teatro, ¿no? Disfrutar la oferta cultural, bueno, te enriquece, te permite cambiar de perspectiva, te permite descansar y te permite hablar de cultura también con otras personas. Quizás lo de los microorganismos da para un rato, pero la cultura siempre ha sido un punto de encuentro en el que se puede, como toca mucho a lo humano, toca mucho a lo emocional, a lo estético, toca mucho a lo político, es algo de lo que se puede platicar, entonces da de qué hablar. Entonces, la revista es otra de las ofertas de difusión cultural que viene en formato legible, ¿no? La lectura es bellísima. Bueno, yo soy una amante de la lectura porque me gusta mucho el silencio, me gusta poder estar, no estar en este diálogo con otras voces, pero que estás leyendo. O sea, el acto de leer, que es ponerte en un lugar tranquilo, silencioso y ponerte a leer solo, a mí es algo que disfruto muchísimo. Entonces, damos eso para la gente que le gusta eso, ¿no? Y después poderlo conversar, ¿no? O sea, claro, siempre, o sea, si es solo, pues no, el chiste es que luego puedas conversar. Entonces, creo que dentro de la UNAM da eso, y da lo mismo pues por lo menos para la nación mexicana, ¿no? Da contenidos en español, tratamos de hacer muchas traducciones y rescates. Entonces, está lo que estamos reflexionando hoy, cuando ponemos, por ejemplo, ahorita en julio va a salir, como decía, el número del Caribe, ¿no? Muy importante el Caribe, ¿por qué? Pues que es el Caribe, también México es el Caribe, ¿no? De ahí está empezando a ver se están empezando a ver los estragos climáticos quizás mucho más fuertes en el Caribe que en muchos otros lugares del mundo. Puede empezar ahí el verdadero desastre. De hecho, ya empezó ahí, ¿no? ¿Y por qué? ¿De dónde viene? No, pues viene desde la explotación de la caña de azúcar. Ah, ese azúcar que nos comemos. En fin, hay muchísimas cosas que podemos ver, muchísimas cosas en las que nos podemos hermanar o no con el Caribe, que podemos contrastarnos y repensarnos. La noche también, la noche, pues los cielos oscuros que están desapareciendo, ¿no? O sea, muchas cosas. Entonces, lo que tratamos, a lo que voy con esto es que tratamos de ofrecer en formatos quizás más lúdicos, más literarios, los problemas de hoy, que es el cambio climático, que es sí, la contaminación ambiental y todo lo que conlleva, que es la pobreza, ¿no? Que es la desigualdad, que es pues nada, las voces de los oprimidos, de los marginales, todo lo que la UNAM trata de señalar desde su origen, y que hoy los temas se vuelven muchísimo más apremiantes. ¿Qué quiere decir el feminismo? Todo eso tratamos de envolverlo y de darlo con reflexiones alrededor de estos temas. Es decir, todos estos temas de la noche están atravesados por todo lo político, por todo lo ambiental, por todo lo feminista. Eso sale. Entonces ofrecemos esas reflexiones no de una manera seca, si quieres, o académica, sino cultural, que es más literaria, que es más frondosa, que es más colorida, que es más rica. Sí, perdón, a ver, se condensan muchas de este diálogo académico que es cotidiano en la UNAM, en la revista de la universidad, pero de manera muy, muy amigable, como hace rato decía Isabel, o como Yael comenta, más literaria, lo cual se agradece enormemente porque todos podemos acceder a ese conocimiento que, si nos remitimos a los ámbitos académicos de los institutos de investigación, facultades, etcétera, sería de pronto muy complicado tener acceso, ¿no? Pero gracias a este espacio, que es la revista de la Universidad de México, podemos saber un poco más de todas estas reflexiones. Y ahí yo diría que pecan un poco los institutos, o sea, estaría muy bueno que se replique, o sea, no hay cosa tan compleja que no se pueda explicar sencillamente, ¿no? Y agradablemente y de manera interesante. Creo que los académicos, y por eso se está volviendo tan socorrido lo multidisciplinario y los proyectos, ¿no?
de difusión dentro de los institutos. O sea, siempre ha sido, o sea, todos los institutos tienen un departamento de difusión porque es parte también de su carta magna y de sus misiones, ¿no? Tienen que difundir, pero desafortunadamente los mismos investigadores no siempre saben difundir porque no tienen tiempo, porque, ¿no? Yo sí diría que ahí hay un esfuerzo, no soy para nada la primera en señalarlo, ¿no? Estoy haciendo eco de lo que señalan muchísimas personas, que lo que sería deseable es que los institutos se sumen, ¿no? A ser un poco más culturales también, son un poco más accesibles. Sí, bueno, es eso también una interpretación de la cultura diferente o esa percepción de la cultura que es como muy rígida, ¿no? A veces en muchos ámbitos. Y sí, o sea, yo tengo esta pregunta iba más bien como dirigida a, bueno, porque a mí me da la impresión de que ahora se está perdiendo como este gusto por las letras y no sé, estas nuevas generaciones o a esta generación a la que yo pertenezco, pero yo me siento un alma vieja. Entonces, a mí sí me gusta leer. ¿Qué tan vieja? A ver, cuéntanos. Pues yo sí me siento, soy historiador, entonces me siento muy viejo. Entonces, a mí me da la impresión de que ahora es más fácil para los jóvenes ponerse un video de YouTube e informarse ahí que acercarse a una revista literaria, ¿no? O una revista cultural. No sé, esa es por lo menos mi percepción. Y que exista este esfuerzo de la universidad de que siga vigente, de que siga siendo una revista novedosa, de que siga siendo una revista pues innovadora y que esté tratando temas que, que son de nuestra realidad actual, como estas luchas sociales, ¿no? Como el feminismo, como la migración, que también tiene como muchas aristas y a mí me parece un esfuerzo muy, muy importante que hace la universidad en que se siga imprimiendo, en que se siga haciendo este esfuerzo para que se siga leyendo, ¿no? O sea, no sé qué piensan ustedes. A mí me da esa impresión de que cada vez estas generaciones nos estamos alejando más de estas letras y preferimos como pues ver youtubers o no sé. Hay buenos youtubers, ¿no? No digo que todos sean malos, pero bueno, no sé, esa es como la impresión que me da. No sé tú, Yael, cómo lo veas. Pues es complejo, o sea, yo no podría, me costaría muchísimo trabajo decir que la cultura escrita es naturalmente o intrínsecamente superior a la transmisión en otros formatos. No, pero déjame decirte, o sea, por ejemplo, por mucho tiempo, o sea, hablando de youtubers o de otro tipo de consumo, ¿no? De transmisión de conocimiento, sabemos que mucho tiempo la cultura fue oral, ¿no? Yo siento que si Moisés, ¿te acuerdas que Moisés, el de la Biblia, subió al templo Sinai, ¿no? Y recibió las tablas de la ley, ¿no? Y eran en piedra y escribieron en piedra y no. Bueno, yo creo que no hubiera tenido que escribir si hubiera tenido video, ¿no? Y de mejor, o sea, ¿no? O la Biblia, o sea, si te la pueden pasar oralmente, lo que pasa es que no había registro de audio, lo tuvimos hasta el siglo XIX. A veces pienso que la escritura es un accidente, ¿sabes? Esta escritura escrita por falta fue una tecnología primitiva. O sea, ya sé que es un poco disturbante lo que estoy diciendo, pero vamos a seguir la línea de pensamiento. Es una tecnología para transportar la voz, para transportar el discurso de Sócrates, ¿no? Por Platón, para transportar la voz de pues, los profetas de la Biblia. No había audio como para que yo ahorita grabe y lo mande y todo el mundo lo puede escuchar en internet, no había nada de eso. ¿Cómo puede viajar una voz en el tiempo y en el espacio? Pues solamente conocíamos el medio escrito, ¿no? Y la transmisión oral y luego el medio escrito que resultó como mucho más eficiente. Entonces, pero no deja de que llevamos miles de años, o sea, ¿cuántos desde la escritura? 3,000, 4,000, 5,000 años, siendo una cultura escrita. Y entonces hoy en día no puedes participar en la cultura si no has abrevado, porque ya se conformó nuestro pensamiento de esa manera, nos conformamos en un diálogo donde hemos leído, o sea, sí influencia como la lectura y la cultura escrita ha influenciado muchísimo en cómo nos construimos. Pero yo no estoy forzosamente segura de que esto no vaya poco a poco a cambiar y que no sea igual de fascinante recibir el conocimiento en videos de YouTube,
a partir de gente que habla y que volvamos hacia una oralidad. ¿Por qué no? Si podemos registrar lo oral sin tenerlo que escribir ahora. No sé si Sí, claro. cómo Sin embargo, reciben esta siempre creo idea. que todos los medios son válidos, son necesarios que existan por si alguien necesita, o como hace rato comentábamos, algunos tienen más tendencia a leer, otros tienen más tendencia a escuchar, y que haya todas las opciones. Creo que esa será siempre la tendencia, ¿no? Tener todas las opciones. Alguien preferirá ver un programa de televisión, alguien un podcast, en fin. Creo que toda esa gama es válida y habrá público para todo. Sí, pero no, que no se malinterprete, ¿eh? Yo no dije o no quise dar a entender que la cultura escrita era como era superior a otras, ¿eh? No, para nada. Yo me refería más bien como a la lejanía a las letras, sí, Claro. así, o La sea, tendencia, ¿no? sí, Que hay ahora. la tendencia a este bombardeo más audiovisual y sobre todo que ahora se acentuó con la pandemia, ¿no? Que ahora, pues, este mismo programa es una consecuencia de eso, ¿no? Tuvimos que cambiar esa forma de vivir, que a lo mejor una reunión en presencial, pues ya ahora se van a convertir en virtuales y todas estas cosas. O sea, no quise dar como la impresión de que una era mejor que la otra, sino más bien como una cierta lejanía de la sociedad a la lectura. Yo también me imagino que también estamos hablando de calidad de contenido, ¿no? Digamos que, por ejemplo, para cada uno de los artículos que nosotros publicamos, pues hay horas de trabajo detrás. Es decir, pues el que primero se solicita, se piensa el número, se invita a alguien, esa persona escribe, regresamos, le regresamos el texto con sugerencias, ¿no? Se forma, es decir, llega un diseñador, lo pone en una caja de texto, le ponemos ilustración, ¿no? O sea, hay muchísimo trabajo detrás. Y luego la persona que lo consume, digamos, o que lo lee, es que la palabra consumir ya la estoy usando. Yo que dije que no iba a usar eso para Sí, consumir De cultura, pronto. me choca y ya lo dije. Digamos que la persona que lee este artículo también se le exige cierto esfuerzo. Lo otro es consumo rápido. Si tú haces un programa de YouTube, puede ser muy bueno. Si te informaste muchísimo, si hiciste tu trabajo muy bien, puedes tener grandes contenidos. Pero el problema es que estás en contenidos muy rápidos, muy sencillos, muy superficiales, que no exigen ni a la persona que los hace, ni a la persona que los recibe, ¿no? Si el Es nivel de como... reflexión sería diferente completamente, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y creo que es por la cantidad de trabajo invertido en el contenido. O sea, no son contenidos que han sido lo suficientemente profundizados. Creo que el tiempo siempre da profundidad. El hecho de haberlo trabajado y que se trabaje y que se invite a más gente, creo en el valor. Yo sí creo muchísimo en el valor que le da el trabajo, sobre todo de reflexión y de conformación de un contenido. Creo que cuenta mucho con el resultado final. sí, sí, eso también tiene que ver mucho, ¿no? Ese nivel de reflexión y de esfuerzo que hay detrás. Es por eso que también hace rato comentaba esto, ¿no? De que todo ese esfuerzo que hace la universidad por mantener viva la revista es algo loable, ¿no? Oye, Yael, y por ejemplo, si alguien quisiera mandar un texto, es que al ser una revista mensual, supongo que van a toda velocidad ustedes. Porque, por ejemplo, las revistas de investigación, pues casi son semestrales, ¿no? Entonces, de julio a diciembre. Pero ustedes se avientan esa chamba tan ardua y de hormiga de mensual. Si Mira, yo quisiera participar para un número que viene, ¿cómo lo puedo hacer? bueno, ya de entrada estamos esperando, Adel. Ya me pusiste, voy a apuntar ahí que va a llegar tu texto. Claro que sí. Pues mira, simplemente se escribe un correo a editorial@revistadelauniversidad.mx y se dice, pues nada, tengo este artículo. Mire, a ver, dando consejos, ¿cómo puedes llamar la atención o sea, los editores reciben varios artículos a dictamen, ¿cómo puedes tener más chances, o por lo menos, no digamos más chances, sino estar a tono? Pues para empezar, busca qué es lo que puedes poner, para empezar tienes que haber leído la revista y saber más o menos cuál es el tono, qué tipo de cosas se publican, y etcétera, ¿no? Luego de escoger para qué sección lo quieres, si quieres publicar una crítica, se valen las críticas de series, las críticas de discos, las críticas de libros, aquí no discriminamos en soportes en cuanto a crítica.
Entonces, o para alguna sección de Panóptico, o para alguno de los temas, si se enteran de alguno de los temas que vienen. A veces ni nosotros estamos enterados, se hace todo muy rápido. Pero bueno, ya les dije que ahí es un poquitito más difícil. Pero entonces dicen, lo que yo les recomendaría poner en el subject, pongan Panóptico Ágora, o, ¿sabes? O sea, ¿a qué sección? O crítica para la revista. O sea, ya viene etiquetado, ya se entiende que esta persona sabe lo que está haciendo, ya leyó en la revista. En la revista hay una, si te vas a la parte de abajo, en el footer del sitio web, dice publicar con nosotros o colaborar con nosotros, y ahí vienen cuántos caracteres tiene que tener. O sea, si nos mandan una tesis de 100 páginas, pues definitivamente no podemos hacer nada, ¿no? Tiene cierto número de caracteres. Entonces, si el texto llega, ¿no?, en el formato deseado para la sección de, o sea, ¿sabes? Como tiene intención y tiene sentido y tiene coherencia, entonces se lee, se ve y se publica, ¿no? Claro. Digo, pasa por un comité editorial, pero digamos que sí se necesita, no se puede mandar al aire de ayer escribí un cuento y se lo, que pasa mucho. Yo como escritora de chica, pues también como que escribía algo y bueno, ¿y a quién se lo mando? Buscaba una lista de editoriales y revistas y le mandaba a todos, pero pues estás mandando al aire lo que se te ocurrió ayer. Pues obviamente nadie me pelaba. Claro. Sí, no, eso también es un poco también la formación que se te va dando o que vas adquiriendo, ¿no? También, por ejemplo, para publicar en cualquier revista debes de seguir ciertos lineamientos y ciertas formas de citación y todas estas cosas que a veces son muy abrumadoras, pero que le dan rigurosidad a cada revista y a cada formato al que tú quieras enviar, ¿no? Juan. Yael, aprovechando que te tenemos aquí en Panóptico, platícanos un poco de tu próximo libro. ¿De qué trata? ¿Por qué lo escribiste? ¿Hacia dónde va? Mira, ¿por qué lo escribí? Es porque, esa es una pregunta bastante fácil porque lo tengo muy claro. No siempre uno tiene claro por qué escribe un libro. Muchas veces el libro empieza a aparecer, es una mezcla confusa de deseo, de ideas, ¿no? Y que van poco a poco tomando forma y volviéndose libro. En este caso no fue así. Publiqué mi primer libro de ficción en español. Escribí muchos libros, pero nunca los publiqué. O sea, nunca estaban bien. Cuando ya por fin tuve un libro y lo quise publicar, que es un libro que se llama Hematoma, que publiqué en 2019, entré en un pánico de autor muy fuerte. Pensé que iba a ser un absoluto fracaso. Lo leía y de tanto haberlo leído, ya pensaba que en realidad ya no veía el cuento. Es un libro de cuentos. Y estaba convencida de que iba a fracasar estrepitosamente, que nadie lo iba a leer, que los que lo iban a leer van a decir que está horrible, ¿no? Me acuerdo que hasta me dolía el estómago. Tuve que ir a casa de Guadalupe Nettel, que aparte de ser la directora de la revista, es una amiga pues de toda la vida, y para que ella me lo volviera a leer y me volviera a decir que estaba bien, que podía descansar, que no iba a pasar, o sea, que no iba a pasar una tragedia. Pero fue tanto el estrés que dije, no, en caso de que realmente sea el peor libro que todo mundo haya jamás leído, tengo que tener otro para decir, no, es que ese no era el bueno. No crean que eso es lo que les voy a... Yo tengo aquí el que sí es el bueno, ¿no? Ya tengo otro y olviden eso, fue un fracaso. Nada, era como el ensayo, ahí va el bueno. Entonces me puse a escribir a toda velocidad el libro que iba a enmendar, ¿no?, el primer libro, ¿no? Entonces, y en ese momento de repente lo tuve muy claro. Había un libro, un cuento del primer libro de Hematoma que me parecía que era el tono y el tipo de cuento que yo realmente quería escribir. Sentía que todos los demás cuentos tenían demasiado efecto, que eran muy efectistas, y el otro que sí trataba de un tema muchísimo más profundo y de una manera más sutil, y tenía que ver con una niña que no quería comer y ya empezaba a tener alucinaciones, ¿no? Y era una niña de 13, 14 años que quería ser muy delgada, ¿no? Como problema de anorexia, y al mismo tiempo encontraba a una mujer que era, o sea, estaba tratando de decir qué tipo de mujer quería ser. Tenía también, se vestía como hombre, pero al mismo tiempo admiraba a una señora que era muy, ¿no?, pero que se vestía con vestidos, pero parecía calaca, y al mismo tiempo era mucho más simpática la otra. O sea, ¿sabes? Como esta duda de qué tipo de mujer vas a ser y qué decisiones vas a tomar y qué vas a comer y para lograr ser quien eres. Y dije, no, va por ahí. Y entonces escribí este otro libro que tienen personajes mujeres también,
que de diferentes edades, desde muy chiquitas, la más chiquita tendrá unos 7, 8 años, hasta mujeres ya grandes, ¿no? Y todas en conflicto todas en un momento de conflicto entre lo que van a hacer como mujeres, o sea, cómo su identidad de mujer se tambalea un poquito respecto a los estereotipos, ¿no? Ya sea porque de repente una mujer que pues tiene 60, 70 años, está muy tranquilamente diciendo, bueno, pues yo pues ya fue, qué rico, ya me voy a instalar en hacer yoga, y de repente se siente muy atraída por un chavito de 20, ¿no? Entonces como, no, o sea, esa no es la imagen de mujer que ella tenía de sí misma, ¿no? Ni del deseo, ni de nada, por ejemplo. Entonces son este tipo de situaciones en donde se destantea un poco la identidad de una mujer. Y para terminar les diría que se llama cicadas. Cicadas son unos animales, son unos insectos muy parecidos a las cigarras, que hacen un ruido muy similar, se parecen. Salen cada 17 años. Yo me inspiré para uno de los cuentos de una experiencia que tuve en 1987. Fui con mis padres, que son universitarios de la UNAM, a Washington a un año sabático, y salieron las cicadas. Es decir, de repente salieron de la tierra, ¿no? Salen, hacen muchísimo ruido, recubren los árboles, es algo muy impresionante. Se reproducen. Bueno, para empezar, salen de sus cascarones, que también tiene esto que ver como salir del cascarón de la niña del cuento. Dejan sus cascarones pegados en los árboles, es impresionante, lleno de cascarones. Se reproducen y se mueren, y los huevos caen a la tierra, se hunden, se quedan en las raíces y viven como larvas 17 años y vuelven a salir, ¿no? Entonces, estábamos de que qué título le ponemos al libro. Siempre es muy difícil escoger un título. Tiene que gustar al editor, tiene que entonces es complejo. Y estábamos pensando, bueno, a lo mejor el cuento que se llama Cicadas le podría dar, ¿no? Cicadas es una palabra pues que no se usa tanto, ¿no? Y en eso nos damos cuenta que las cicadas salieron en 1987, en 2004 y en 2021. Es decir, ahorita, mientras estamos hablando, hay cicadas, acaban de salir después de 17 años en el norte, en toda la costa este de Estados Unidos, todo Washington, todo. De hecho, hace poco leí una nota de que Biden iba a tomar su avión y no pudo porque en lo que no sé qué, las cicadas, ¡bram!, todas adentro del motor, los tuvieron Justo que limpiar el motor. en esta época. En esta época es justo, entonces se supone que el libro iba a salir o sea, va un poquito atrasado, tenía que salir en junio, julio, en fin, se supone que ya debería de estarse imprimiendo muy pronto. Entonces, pues dije, me pareció una señal, dije, tiene que salir con las cicadas, si se llama cicada, ¿no? Y en el año en que salen las cicadas es demasiada casualidad. Entonces, bueno, ya les conté unas cuantas anécdotas del libro. Bien coyuntural el tema, pero suena muy bien porque además estos temas creo que ahora están llamando mucho la atención a nivel social, ¿no? Esta parte de la identidad, de la orientación sexual, de la orientación de género, de la definirse, ¿no? Esta reconstrucción del género más bien. Creo que sentará muy bien tu libro a la gente, a quienes lo quieran leer, lo quieran Pues te diré que eso revisar. me trauma bastante, porque no tenía para nada ganas de que entre en esa coyuntura, pero al final creo que está entrando porque pues, a lo mejor sí nos atraviesan al final esos temas. No considero que el género sea mi tema, pero acabó siendo. Sí, sí, yo, de hecho, bueno, tuvimos la oportunidad de platicar contigo hace un par de semanas con el conversatorio con Pau Luque, y ahí noté que no te gustaba el tema tanto del género. Pero ahora me llamó la atención lo de cicadas, que a lo mejor pues fue una coyuntura, pero suena muy bien. A ver si tendremos la oportunidad de adquirirlo por acá en Querétaro. Con mucho gusto lo leeremos. Ojalá, ojalá. Pues voy a Querétaro, a ver si nos vemos, por cierto. Ya aquí ventilando, chicos, hay el Hey Festival. Nos vemos por ahí. Perfecto. Perfecto. Sí, Claro que sí. nosotros seremos sede de algunas pláticas del Hey Festival. Entonces, pues, nos vemos por acá. Si quieres, hacemos algo también acá en Juriquilla. Sí, seguro. Me invitan a que sea lo que se toma por ahí. Pues. De mis intereses, ¿eh? Pues lo normal, café, té, lo que sea, ¿no? El chiste es platicar. ¿De noche? No me Está bien. De noche tenemos horario restringido por la pandemia. Pero no, claro que sí, nos vemos por acá. Será un gusto recibirte.
Y también cuando salga y cuando vayas a presentar el libro, con mucho gusto haremos la promoción pertinente. Tú nos avisas, nos mandas la Ay, qué bien, información y claro. apoyaremos la Claro, difusión les mando el libro. del libro. Muchísimas gracias, qué amables. Y si quieres, hacemos una presentación del libro por acá también. O sea, Está increíble. todo lo posible para que... Pues la revista, como les decía, va a Juriquilla, muy probablemente se estuvo decidiendo, digo, puesto que el programa, espero que la comunidad de Querétaro pues nos escuche, vamos a ir a Querétaro probablemente en octubre. Perfecto. Entonces, bueno, ustedes por supuesto lo sabrán, pero pues espero que podamos coincidir con más queretenses. Muy bien. Yo creo que sí. Queretanos. Pero bueno, pues muchas gracias. No te quitamos más tu tiempo, Yael. Te agradecemos, por supuesto, que hayas disfrutado la plática. Bueno, esperamos que la hayas disfrutado. Nosotros la disfrutamos mucho. Y ojalá podamos vernos pronto por acá, ya sin que sea necesariamente por una pantalla, y extender la plática a todos. Sí, a mí me dio mucho gusto saber que el Hey Festival sí va a ser presencial, al menos en parte, con los nuevos protocolos y todo, y que ya está planeado el viaje, entonces Perfecto. Nos vemos por ahí. Perfecto. Pues, claro que sí, Yael. No sé si quieras terminar diciendo tus redes sociales, Yael, promover alguna otra cosa, la revista, el número, nada más. Sigan la revista mejor. Más que a mí, la revista creo que es una mucho mejor opción, la recomiendo ampliamente. Revista es revista-UNAM, me parece, en Twitter, en Facebook, en fin, ponen revista de la Universidad de México. Sí, exactamente, con poner revista de la Universidad de México sale todo, entonces, sin problema. Exacto. Y ahí podemos vernos entre todos, o sea, estamos vinculados a través de la revista. Exactamente. Pues muchas gracias. Gracias, Juan. Al contrario, gracias, Yael, gracias, Abel. Y gracias, Abel, y gracias, Juan. Y fue sí un placer platicar un poco con ustedes y con la gente que sigue la cultura en Juriquilla. Son pocos, pero con mucha calidad. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Síguenos en nuestras redes, CCU QRO en Facebook e Instagram y Centro Cultural UNAM Querétaro en YouTube.